mi tributación anual estará acogida al 1% si los ingresos vienen de fuera, creando medidas fiscales tremendamente interesantes para estos emprendedores. Es decir, no tengo impuestos. Hasta 100.000 laris, por ejemplo, que son unos... Estoy exento de IVA. ¿Sabías que puedes ahorrar miles de euros al año cambiando tu residencia fiscal al país de Georgia? En este vídeo te contaré brevemente qué opciones tengo como emprendedor en Georgia, a qué tipo de tributación tendría que acogerme y si realmente este país es para mí. Bueno, y como primer punto, realmente, ¿cuánto se tributa en Georgia? ¿Qué tengo que hacer para tributar aquí? ¿Es realmente para mí? Bueno, esta pregunta es muy sencilla. Hay dos modelos en Georgia a los que me puedo acoger. Uno es a pequeño emprendedor, lo que aquí llaman small business, o crear una LLC, una empresa. ¿Qué tengo que elegir de los dos? Bueno, va a depender totalmente de mis objetivos y sobre todo de mi facturación. Previsiblemente, ¿cuánto va a ser la facturación anual que tenga? Hasta 100.000 laris, por ejemplo, que son unos 30-35.000 euros. Siendo un small business en Georgia, estoy exento de IVA. Exento de IVA. Es decir, no tengo impuestos, porque además mi tributación anual estará acogida al 1% si los ingresos vienen de fuera, ya que Georgia tiene una tributación territorial, solo se graban las transacciones dentro del país. Si mi facturación anual preveo que va a ser mucho más alta, me convendrá crear una LLC. De esta manera tendré un producto, un vehículo. Va a depender de mi actividad, si preveo contratar personal, es decir, hay que analizar caso por caso y ver qué modalidad es para mí. Por ejemplo, si mi facturación anual va a superar los 500.000 laris, unos 160.000 euros, obligatoriamente van a hacer que me cree una LLC a partir del segundo año de actividad, ya que entienden que ya no soy un small business. Aún así, para esas transacciones internacionales, para esos ingresos internacionales, seguiré teniendo esa tributación del 1%. Y además no tendré impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, transmisiones, como decía, un entorno fiscal favorable para todos. Para acogerme a este régimen fiscal pasará como en tantas otras jurisdicciones, tendré que estar medio año en Georgia. De esa forma obtendré el estatus de residente fiscal. Utilizando un ejemplo rápido, para un creador digital, por ejemplo, que necesite una tributación mucho más amable, Georgia sería un destino ideal, ya que posiblemente todos sus pagadores estén fuera del país y por ende tribute al 1%. O dicho de otra manera, de cada 10.000 euros que facture, pagará solo 100 euros. Cuando en otros lugares como España, por ejemplo, puede pagar hasta un 30, un 40 o incluso un 50% de esa cantidad. ¿Y qué coste de vida va a tener el residir en Georgia? Bueno, aunque es cierto que en los últimos años hemos visto cómo los precios han ido evolucionando, han ido aumentando, es lógico en esa economía en ebullición que recibe cada año a empresas extranjeras, trabajadores, a residentes de otros países donde el nivel de vida es más alto, que los precios se armonicen, crezcan y la vida en Georgia se vuelva más cara. Aún así, comparándolo con otros países europeos, por ejemplo, como España, el coste de vida perfectamente podría ser una tercera parte que en muchas ciudades de España. Sin ir más lejos, el precio del metro cuadrado medio en Georgia se sitúa en torno a los $1.000, frente a España, que está en torno a los 4.500 euros. Y si hablamos de la calidad de vida, del día a día en el que voy a tener que desenvolverme, vivir, bueno, Georgia para eso es un país amable que te abraza. Yo personalmente llevo tratando con Georgia los últimos 5 años. He conocido a gran cantidad de personas en Georgia. Son tremendamente amables, hospitalarios, son muy parecidos a los españoles. El clima es bueno, la gastronomía es excelente, hay muchísimo verde en el país, que eso siempre favorece. Grandes opciones de restauración, vida social, por ejemplo, una ciudad como Tbilisi, la capital de Georgia, es una ciudad financiera, joven, universitaria. Es una ciudad que perfectamente te recuerda, te trae a otras ciudades europeas. Una ciudad como Batumi, esa ciudad conocida como Las Vegas del Mar Negro, tiene un tinte totalmente diferente, nocturno, peculiar. Ya sabéis que alberga más de 14-15 casinos y eso lo hace especial. En cuanto a los requisitos para residir en Georgia, únicamente tengo que crear esa sociedad,
que acogerme a ese régimen que hemos comentado, y si queremos una residencia más permanente, si queremos una residencia realmente para largo plazo en Georgia, lo ideal es hacerlo a través de la compra de una vivienda. En Georgia, con una inversión inmobiliaria de $100.000, ya puedo optar a esa residencia permanente. Y eso, si realmente considero que es un país para mí, realmente conviene. En definitiva, vivimos en un mundo en el que cada vez aparecen más países, más jurisdicciones amables con el emprendedor, con el nómada digital, con el empresario que busca diferentes opciones para mejorar su situación financiera, su situación vital. Tenemos que acogernos a ellas, tenemos que explorar. Georgia es una de ellas, pero hay multitud de opciones que igual casan mucho más con el tipo de negocio, con la personalidad, con el tipo de ocio, con el tipo de persona o el tipo de vida que quiero llevar. Lo importante es tener buena información y dejarse asesorar de forma correcta. Y como siempre digo, no dejar de explorar.